De vuelta. Bien, entonces, Aprovecho para decir buenas tardes. buenas tardes. Mirá, Sergio quería salir en la grabación saludando, seguro, estuvo bien. No, recién llego a casa, por eso. Bien, bien, bien. Bueno, no, decíamos que habíamos llegado hasta lo que entendíamos por una sucesión convergente, que era aquella que tenía como límite un número real. Y después el texto hace algunas aclaraciones, que podemos darle una miradita medio rapidita. ¿Qué tipo de aclaraciones hace? Dice, vamos a corrernos para la izquierda, ahora sí. Te puede dar la definición de límite en la página siguiente. Bueno, da un ejemplo, consideremos, dice, la sucesión de términos general n más 1 sobre n, y demostraremos que el límite es 1, y aplica la definición para verificar, ¿no?, que efectivamente el número 1 es el límite de esa sucesión. Observen ustedes que lo que hace al aplicar la definición es decir, bueno, tomemos la distancia entre los términos de a sub n y el 1, que es el valor absoluto de la diferencia, y planteémoslo que menor que, siempre va a ser posible menor que un épsilon, ¿verdad? Y ahí empieza a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, y al final determina el n sub 0 en función del épsilon, y lo que decíamos ayer, que el n sub 0, como dice acá abajo, el n sub 0 elegido para el épsilon depende siempre del numerito épsilon que se toma. Después hace otra aclaración que dice las sucesiones constantes son convergentes, obviamente porque si yo establezco que la sucesión constante tiene como límite la propia constante, la diferencia siempre va a ser 0, así que cumple que es menor que cualquier épsilon, así que y después establece algo que habíamos también mencionado ayer, hoy es viernes, el miércoles, que una sucesión que tiene límite, bueno, es convergente, y una sucesión divergente es aquella que no tiene límite. Y ahí sí poníamos algunos reparos, porque en realidad decir que no tiene límite sería que no tiene límite finito, pero las que no tienen límite finito podrían tener o límite infinito. Entonces esa frase es poco feliz. Las sucesiones divergentes no son las que no tienen límite, son las que, más adelante lo voy a decir, su límite es infinito. ¿Por qué? Porque hay otras sucesiones que no tienen ni límite finito ni límite infinito. Entonces esas sí son las que no tienen límite, que no son ni convergentes ni divergentes. Bueno, y da un ejemplo ahí de sucesión divergente, toma los números naturales y demuestra por qué. Pero hoy, para ya ir entrando en sustancia, vamos a decir así, vamos a detenernos con lo que se llama, algunos le llaman, el álgebra de los límites, ¿no? Perdón, el álgebra de los límites más adelante. Acá va simplemente a establecer propiedades de las sucesiones convergentes. Después, más adelante, va a tomar propiedades algebraicas de los límites. Ahí está, en el numeral 5. Antes va a mencionar dos acontecimientos. El primero es que si una sucesión tiene límite, este número es único. Y el segundo, bajo el teorema 2, es que si una sucesión tiene límite numérico, por eso es convergente, tiene la propiedad de ser acotada. Tiene ahí las dos demostracioncitas, que vamos a mirar una hoy, y luego sí, nos vamos a detener un poquitito más en las propiedades del álgebra de límites, ¿no? Propiedades algebraicas, que es sencillamente tomar dos sucesiones convergentes y ver qué ocurre con la sucesión suma, ver qué ocurre con la sucesión producto y ver qué ocurre con la sucesión cociente, en el caso que en el cociente el denominador no vaya a converger a cero. A eso siempre se le llama álgebra de límites o propiedades algebraicas.
pero está referido siempre a sucesiones convergentes. Después, más adelante, cuando trabaje con sucesiones que tienen límite infinito, va a ver también qué pasa con la sucesión suma, la sucesión producto y la sucesión cociente, pero eso más adelante. Si miramos un poquito cómo está estructurado el capítulo, que es algo útil siempre de tener, recién en el numeral 6, donde dice divergencia, a más o menos infinito, establece definiciones y ahí empieza a ver qué ocurre con las sucesiones divergentes. Suma de divergentes y producto de divergentes y cocientes, el producto, ¿verdad? Y luego los cocientes, eso está más adelante. Acá, cuando se habla de propiedades algebraicas, siempre en todos los textos se van a referir a qué ocurre con suma, producto y cociente de dos sucesiones convergentes. ¿Ah? Pero antes, siempre, en casi el 99% de los materiales que he visto, lo primero que se hace es demostrar que si una sucesión tiene límite numérico, este es único. Un acontecimiento que uno dice, bueno, es obvio, ¿verdad? Bueno, es obvio, pero hay que demostrarlo porque ¿qué ocurre? El resultado del límite de una sucesión no es una operación. Yo cuando estoy con una operación, por el hecho de ser una operación, yo ya sé que tengo un resultado único. Porque si tuviera más de un resultado, no sería una operación. ¿Ah? Eso lo vimos en fundamento. ¿Qué entendemos por operaciones? El cálculo de límites no es una operación. Entonces, está bueno, de alguna manera, no solo que se mencione, y es necesario, sino que desde el punto de vista lógico, estructural de la teoría, demostrar que ese resultado no pueden ser dos resultados distintos. ¿Ah? Y es el que aparece como el primer teorema, repito, en cualquier material. Demos una mirada a hay distintas maneras de encarar esta demostración, pero bueno, vamos a mirar acá, en este libro, cómo plantea la demostración de la unicidad. De la unicidad. Entonces, lo que sí tienen en común casi todas las demostraciones, por lo menos que yo he visto, es que parten de suponer de que la sucesión presenta dos límites. O sea, dice, bueno, vamos a suponer que no tiene uno, vamos a suponer que tiene dos. Y obviamente que cada vez que suponemos lo contrario de lo que queremos demostrar, o sea, cuando negamos la tesis, para que la demostración sea completa, o sea, para que la proposición sea verdadera, tengo que llegar a algo que no es cierto, o sea, que es una contradicción, llamado un absurdo. Ahora, tiene que contradecir algo, ¿está? Es decir, tiene que contradecir algo que yo sé que es cierto. En este caso, dice, si tomo dos números G y G', fueran los límites de la sucesión, entonces voy a aplicar la definición. Dice, bueno, voy a tomar un épsilon positivo. ¿Ah? Ahora, el épsilon que yo tomo es arbitrario, es decir, yo puedo tomar el número que yo quiera. Entonces, una manera de llegar a un absurdo rápido es tomar el épsilon como la mitad de la resta de esos dos números. Por ejemplo, si G fuera más grande que G', no precisaría ponerle valor absoluto, ¿no? No se olviden que el épsilon tiene que ser un número positivo, por lo tanto la resta tiene que ser positiva. Ahí le plantea el valor absoluto porque dice, bueno, tomemos dos números cualesquiera distintos, pero no establece cuál es más grande que el otro, en fin, etc. Está bueno que si yo estoy en un sexto y quiero demostrar esto, no compliquemos la vida con un valor absoluto. Digo, bueno, yo tomo dos números distintos. Bueno, ¿cuál es el más grande? Bueno, G más grande que G', bueno, fantástico. Entonces el épsilon es G menos G' sobre 2. ¿Ah? Ahí puede presentar una barrera y decir, bueno, pero ¿y por qué tomo así el épsilon? Entonces tengo que volver a la definición
y decir, miren que el épsilon es el número que a mí se me antoja. Y la definición dice que para todos los épsilon que a usted se le antoje, siempre se va a poder encontrar un n sub 0 tal que a partir de él se cumplan ciertas cosas. Entonces, si yo construyo un épsilon en donde se caiga la definición, o sea, o haya una contradicción, rompí el para todo épsilon de la definición. Entonces tomo un épsilon. ¿Cuál? El que a mí me quede más fácil para hacer la demostración. Entonces, tomando un épsilon, como la sucesión tiene dos límites, g y g', quiere decir que cuando el límite sea g, tiene que haber, de acuerdo a la definición, un n sub 0, de tal manera que, si tomo un natural más grande que n sub 0, la resta de a sub n y g es menor que épsilon. Y por otro lado, como también g', el límite de a sub n, la resta entre a sub n y g' en valor absoluto es menor que épsilon, siempre que tome los n más grandes que n sub. Ahora, ¿qué ocurre si tomo naturales más grandes que el más grande entre n sub 0 y n sub 1? Por eso dice máximo entre n sub 0 y n sub 1. Bueno, si tomo los naturales mayores al máximo de n sub 0 y n sub 1, lo que va a ocurrir es que las dos desigualdades son ciertas. ¿Ah? Porque estoy trabajando con los más grandes del más grandote. Y si son ciertas, voy a aplicar la famosa desigualdad triangular, que se acuerdan que la desigualdad triangular establecía que siempre el valor absoluto de una suma, repito, el valor absoluto de una suma es menor o podría llegar a ser igual a la suma de los valores absolutos de los términos de la suma. Entonces dice, bueno, vamos a sumar las dos desigualdades, y en el renglón de abajo dice, bueno, al sumar, si épsilon es la mitad de g', 2 veces épsilon es la resta entre g y g'. Y tampoco la explicación de por qué al épsilon lo tomé como la mitad de la resta de g y g'. ¿Por qué? Porque los voy a sumar, entonces me queda que la resta de g y g' es 2 veces épsilon. ¿Y después qué hago? Bueno, de acuerdo a la desigualdad triangular, lo que va a pasar es que la suma de g menos a y a menos g' va a ser menor o igual, por la desigualdad triangular, que la suma de los valores absolutos por separado, que es el valor absoluto de a menos g más el valor absoluto de a menos g'. Y esa suma es menor que 2 épsilon. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos era menor que épsilon. O sea, a su n menos g era menor que épsilon y a su n menos g' también era menor que épsilon. Entonces, si yo miro toda la proposición, me encuentro con que 2 épsilon, que está al principio de la cadena de igualdades y desigualdades, pasa a ser menor que 2 épsilon, lo cual es una contradicción. Quiere decir que pensar que hay dos números distintos, que son límites de una misma sucesión, es imposible. ¿Por qué? Porque llego a una contradicción, que un número es menor que el mismo, menor estricto. ¿Está? Hay otras maneras de llegar al absurdo, sobre todo cuando estamos trabajando con funciones. Una manera de llegar al absurdo es negando la definición de función. Pero bueno, el autor acá, en 6-7 renglones, llega a un absurdo, logrando que un número sea menor que el mismo, que en este caso es 2 épsilon. Entonces, como le decía, puede haber muchos formatos de cómo armar la demostración. Lo que sí los une a todos es que se parte de que la sucesión tiene dos límites distintos. O sea, el procedimiento de demostrar por el absurdo. ¿Habían visto? Sí, muchos de ustedes ya habían visto definiciones de este teorema. ¿Alguien lo vio por primera vez? ¿Se entiende
La mecánica, ¿quedó en algún en algún paso alguna duda? Fue la primera vez que veo límite, la verdad. Ah, Profesor, mm, perdón. Nahuel, ¿por qué es la primera vez? ¿En sexto no tuviste nada de límite? Que yo recuerde, no. ¿Y qué sexto hiciste, Nahuel? Biológico. Medicina. Sí, sí. ¿En qué lugar? En San Javier. Ah, sí, si tenés el cuaderno, buscalo. No porque esté esta demostración, pero es muy difícil que en un curso de sexto de medicina no hayan dado nada de límite. Se ve que no te acordás de nada, pero difícil que no hayan dado nada de límite. ¿Quién está Marcelo Burino allá? ¿Cómo? No, preguntan. Porque no creo que ¿Quién está Marcelo el no haya. profesor? Sí. Martín. No. Martín, en SIC. Sí, Martín Pasisnik. Ujú. No. Es muy raro que Martín no haya dado, pero capaz no le dio el tiempo, o andás a ver qué pasó. Así que no. En 2018, Nahuel. Sí, creo que sí. ¿Cómo creo que sí? ¿Tan viejo sos que no te acordás si hiciste sexto en 2018? Es que ya hace como 3 años que estoy haciendo el profesorado, pues, así que sí. No hace 3 años. Bueno. Bueno, entonces, para Nahuel o para quien sea, estas demostraciones no son así, no son de las cosas que recordamos con más alegría, ¿verdad? Cuesta mucho recordar, pero uno empieza a recordar las demostraciones cuando empieza a ver muchas demostraciones que muchas apelan a los mismos procedimientos de demostración, ¿no? Así que, en general, a ver si nos entendemos, los teoremas que son de existencia y los teoremas que son de unicidad, sobre todo los de unicidad, podríamos decir que casi todos, por lo menos los teoremas de unicidad, se recurre al absurdo. Por ejemplo, en fundamento se demuestra que cuando yo hago una división de dos números naturales, el cociente y el resto son una pareja, son únicos. Y si ustedes van a mirar, el año pasado cuando hicieron fundamentos, van a ver que se demuestra que el cociente y el resto de la división son únicos, considerando que hay un cociente Q y un cociente Q' y que hay un cociente R y un cociente R', que son distintos. Entonces, ahí se pone en la licuadora, se trabaja y se llega a un absurdo. Entonces es imposible pensar que Q y R tienen otra pareja, además, Q' y R', que también son resultados de la división entera. Por mencionar uno, ¿verdad? Cuando se habla de división de polinomios, también el polinomio cociente y el polinomio resto en una división de polinomios son una pareja única. También se usa el mismo procedimiento. Se supone que hay dos parejas, y se llega a una contradicción. Entonces, los teoremas donde se habla de que tal elemento o tal pareja es único, casi siempre se demuestran usando el absurdo, suponiendo que no son únicos. En geometría también. En geometría hay muchos teoremas donde se niega. Buenas tardes, no sé quién llegó. Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿algún otro comentario sobre la demostración? ¿Me puede volver a repetir por qué epsilon es igual a la mitad de G menos G'? Eso es fácil, Sergio. Mirá, si yo miro la definición ¿no? Acá, dice, una sucesión, ¿se ve en la pantalla o no? Sí, Se ve, sí. sí. Una sucesión a su n tiene límite al número a si para todo real positivo epsilon siempre es posible encontrar un n sub 0 donde la resta de a su n menos el número a
me va a dar menor que épsilon. Entonces acá dice, bueno, yo voy a tomar un épsilon. Sí, pero ¿y por qué lo toma así? Bueno, lo tomo así porque dice que para cualquiera que se puede tomar, y yo me lo voy a construir así. ¿Por qué lo construye así? Y bueno, porque después simplemente le va a quedar en el renglón de abajo, no le va a quedar denominadores. ¿Tá? No le va a quedar denominadores. Es solamente por comodidad. ¿Tá? Me había perdido yo en esa partecita, pero sí, me quería asegurar antes de... Sí, sí. G menos G' dividido 2. ¿Por qué? Y bueno, y como después voy a tener que sumar, al sumarlos me quedo con G menos G'. Y si hubiera tomado dividido 4, miren, no pasa nada, tómelo, pero le va a quedar una expresión más complicada y va a requerir otro renglón para usted llegar al absurdo. Mientras que ahí ya al toque queda. Y total, como el épsilon yo lo tomo como quiero, lo tomo así. Cuanto más económica y sencilla quede la demostración, más fácil para el lector, como bien dice. Bueno, la segunda propiedad solo menciona dos en el inicio el autor. Hay más, pero bueno, después las va a ir agregando más adelante. Es que dice, recuerden que estamos con propiedades de las sucesiones convergentes, ¿no? Dice, la segunda propiedad importante es que A sub n, que si A sub n converge, es una sucesión acotada. Es una sucesión acotada. Y recordemos que para demostrar que una sucesión es acotada, lo único que hay que demostrar es que todos los valores de A sub n pueden ubicarse entre dos números. O sea que el conjunto recorrido es un conjunto acotado. Ahí hay algo que se va a usar también como propiedad de valor absoluto, que lo voy a anotar porque después lo vamos a necesitar, y es que decir, según la propiedad de valor absoluto, ¿no? Decir que los valores de A sub n se encuentran entre dos números, por ejemplo, el autor usa K y su opuesto. Decir que los valores de A sub n están entre dos números, tomando K mayor que 0, K perteneciente a los reales positivos. Decir que los A sub n están acotados por K y su opuesto es lo mismo que decir que A sub n en valor absoluto es menor que K. ¿Tá? Cuando K es un número positivo, decir esto es exactamente equivalente a decir que menos K es menor que A sub n, menor que K. O, si se quiere, se puede usar el signo de menor o igual. ¿Ah? Cualquiera de los dos. Digo porque no lo menciona ahí en la demostración, pero esto es lo que está usando. Así como en la unicidad utilizó la propiedad, la desigualdad triangular, una propiedad importantísima, porque se usa mucho de los valores absolutos, acá usa esta propiedad que también es muy importante para anotar cosas de una manera más rápida. Entonces, una sucesión es acotado si todos sus valores están comprendidos entre dos números reales. Acá va a usar un número K y el opuesto. Con esto ya es suficiente para decir que la sucesión es acotada. Entonces regresemos para ver cómo organiza la demostración. Dice, en efecto, A sub n es una sucesión convergente del límite G. O sea, aparte de esa la hipótesis. ¿Tá? La sucesión A sub n tiene un número G, que es el límite. Dice, tomemos en la definición del límite un épsilon concreto. Otra vez de vuelta, va a utilizar la opción de, como el épsilon es para todo, voy a tomar 1. Si tomo al épsilon como el número 1, va a existir un natural en el sub 0, de tal manera que para todos los naturales más grandes que él,
la resta me va a tener que dar menor que 1, porque eso dice la definición. Si usted toma determinado epsilon, siempre va a poder encontrar un natural que a partir de él las restas van a dar menor que epsilon. Y luego que tiene esa desigualdad, a su n menos g menor que 1, lo único que hace es jugar con ella. Dice, ¿cómo puedo escribir valor absoluto de a su n? Y como el valor absoluto de a su n menos g más g. Y sí, porque si sumo y resto g, es lo mismo que a su n. ¿Y ahí qué usa? Y bueno, y ahí usa la desigualdad triangular. Dice, bueno, esta suma, este valor absoluto de la suma, es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces pone a su n menos g en valor absoluto más valor absoluto de g. Pero como sé que la resta en valor absoluto es menor que 1, y g, entonces eso es menor que 1 más el valor absoluto de g. Todo ese acontecimiento es a partir del n sub 0, que depende del 1, porque yo tomé epsilon igual 1. Dice, tomando al número k como el máximo de todos esos números que están en ese conjunto, o sea, el valor absoluto de a sub 1, el valor absoluto de a sub 2, el valor absoluto hasta n sub 0, y por último, el valor absoluto, 1 más el valor absoluto de g, siempre se va a cumplir que a sub n es menor o igual que k, para todo natural, a partir de n. Entonces queda demostrado de que una sucesión que es convergente va a ser siempre acotada. ¿Está? Esta está un poquito más fea formulada. Vamos a explicarla un poquito en la hoja, ¿les parece? Justamente eso iba a pedir. Bueno, entonces vamos a no perder de vista. Sé que esto a veces es medio complicado, pero bueno, dice, voy a ir un poco al grano de la demostración, ¿no? Digo, bueno, como dice, dado epsilon igual 1, ¿está? Como la hipótesis dice que la sucesión es convergente, entonces yo puedo decir que para todo n mayor que n sub 0, lo que va a pasar es que a su n menos su límite, en valor absoluto, es menor que 1. Acá estoy aplicando definición de sucesión convergente. O sea que estoy sobreentendiendo que, dado un epsilon, ¿qué pasa? Existe n sub 0. O sea, siempre voy a poder encontrar n sub 0 tal que a partir de él, esta resta es menor que 1. Y si acá hubiera puesto 0,5, y bueno, existe un n sub 0, tal que otro n sub 0, ¿no? No va a ser el mismo, tal que si n es más grande que n sub 0, la resta es menor que 0,5. Y si acá pongo, y ponga lo que ponga, la definición me asegura que se elija como se elija esa resta va a ser menor que el epsilon. ¿Y después qué hace? Después hace un juego en donde ¿qué pretende? Pretende llegar a que a su n en valor absoluto es menor que acá que un número. Para todo n mayor que n sub 0. ¿Está? Eso es lo que trata. Trata de comenzar con la sucesión. ¿Por qué? Y porque una sucesión, acá está usando la definición de sucesión acotada. Tendríamos que ir para atrás en el libro para ver que vamos a hacerlo, porque si bien nos quedan 7 minutos, podemos ir bastante para atrás en el libro para encontrar dónde tiene la definición de sucesión acotada. Si alguien la encuentra primero, me canta la página y bárbaro. Si no, lo buscamos. Una sucesión es aritmética y geométrica. Creo que se la pasó. En la 52. 52, acá justito, andaba cerca.
sucesiones acotadas. ¿Tá? Primero dice, una sucesión es acotada superiormente, si A sub n es menor o igual que un número k. Y una sucesión es acotada inferiormente si A sub n es mayor o igual que un número k. Entonces, ¿cuándo va a ser acotada? Y es acotada si es acotada superior e inferiormente, que es lo que está establecido acá. Si encuentro dos números, h y k, que uno se acota inferior y otro se acota superior. Entonces acá lo que va a tratar es de demostrar que los A sub n son menores que un determinado número y su opuesto. Por la sencilla razón de que tiene que encontrar dos números que lo cumplan. ¿Y esos dos números cuáles son? Y los que yo encuentre. Los primeros dos que encuentre, mejor. Acá que va a encontrar a un número y su opuesto. ¿Ah? Acá estamos. ¿Ah? Aquí cuando llegó acá abajo, lo que encontró fue que tiene dos números, k y menos k, que acotan todos los valores de la sucesión. Pero sigamos con lo nuestro. Hasta acá dice, bueno, si epsilon es 1, esto va a pasar siempre. Pero esto de acá adentro yo lo puedo escribir de otra manera. Dice, ¿cómo lo voy a escribir? Y lo voy a escribir como menos g más g. O sea, lo voy a escribir, perdón, esto de acá adentro no. Voy a hacer aparecer acá adentro menos a sub n menos g. Entonces, ¿qué hago? Resto g y sumo g. Entonces acá, digo, estas dos cosas son iguales. Acá aplica la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. La desigualdad triangular establece que no importa quiénes sean A y B, siempre va a pasar esto. Propiedad fundamental de los valores absolutos para todo lo que es el cálculo y el análisis. Entonces dice, ahí aplico la desigualdad triangular. Entonces, ¿qué hago? Separo este y este. Lo separo. Como tengo una suma, digo, bueno, entonces por un lado pongo A sub n menos g, y por otro lado tomo el valor absoluto de g. ¿Ah? Ahora, ya sé que este joven que está acá es menor que 1. O sea, observen que al principio escribe esto igual a esto, pero acá ya empezó la desigualdad. Y acá, la desigualdad, que es de menor o igual, va a pasar a ser de menor. ¿Por qué? Porque a este término de la suma lo voy a suplantar por 1. Entonces esto va a ser menor que 1 más el valor absoluto de g. ¿Está? 1 más el valor absoluto de g. Me quedo desprolijo, pero está. ¿Ah? A este joven lo suplanto por esto. Entonces llego a que A sub n es menor que este número, pero ¿cuándo? A partir de n sub 0. Si n sub 0 es 80, a partir de 81, 82 y 83, los A sub n están en valor absoluto por debajo de este número. Entonces yo llegué a que para todos los n que son más grandes que n sub 0, ¿qué pasa? Y pasa que los A sub n están entre este número y este número. Acá están los A sub n. Entre 1 más el valor absoluto de g y 1 más el valor absoluto de g. ¿Ah? Ahí estoy usando esta propiedad. ¿Por qué? Porque tengo que el valor absoluto de A sub n es menor que un número que yo sé que es positivo. Este número es positivo. ¿Por qué es positivo? Y es positivo porque el 1 es positivo y el valor absoluto de g es positivo. Entonces, si en valor absoluto los A sub n son menores que un número positivo, aplico la propiedad de que los A sub n están comprendidos entre este número negativo
y este número positivo, que obviamente son los opuestos. Pero eso pasa a partir de 80. ¿Qué pasa con A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 78, A sub 79 y A sub 80? No lo sé. No sé si están comprendidos entre dos números. Yo sé que infinitos términos de la sucesión están entre estos dos números. Y hay un número finito de términos que van desde el A sub 1 o desde el A sub 0 hasta el A sub n sub 0, pero eso es un número finito de números que no sé si están acotados. Pero por ser un número finito de números, hay uno que es el más grande. Yo si tengo un conjunto finito, siempre tiene máximo. El problema son los conjuntos infinitos. Ahora, los conjuntos finitos, hay un número que es el más grande y hay un número que es el más chico. Así tengan 30 trillones de números, no importa. Entonces el recorrido de la sucesión pasa a ser la unión entre el conjunto finito que tiene los términos desde A sub 1 hasta A sub n sub 0 y el conjunto infinito a partir de ¿quién? De A sub n sub 0 más 1. Pero el conjunto infinito no tiene problema, porque el conjunto infinito yo ya sé que todos sus términos están acotados. Y el otro conjunto es finito, entonces hay un número que es el más grande. Entonces, ¿qué tomo? Tomo de los dos el más grande, el máximo del conjunto finito, y este, que es cota del conjunto infinito, y el más grande de los dos, ese me sirve de cota. Lo escribimos después en 5 minutos porque se me terminó el tiempo.